me levantas un poquito, David, porque me acelero mucho. Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 26 y 46, que estaremos leyendo mientras avanzamos en el mensaje. Y estamos viendo el tema de la oración acerca del Padre Nuestro, una oración muy común, muy conocida, muy reconocida, que me imagino que en algún momento determinado usted la ha escuchado. Y en la serie le hemos titulado El significado detrás de las palabras. Así que lo que estamos haciendo es que tomamos una parte de la oración del Señor cada semana y vamos a alguna parte de la Biblia para ayudarnos a entender la enseñanza bíblica detrás de cada frase, o dicho en otras palabras, el significado detrás de las palabras. Ahora, cuando Jesús nos dio sus instrucciones sobre cómo orar en la oración del Señor, nos encontramos que la oración del Señor está llena de conceptos que es necesario conocer el resto de la Biblia para poder usarlos en nuestra vida de oración. ¿Sabe que he descubierto algo que en inglés le digo usted? En español no me atrevo porque si digo tú, ahí vamos usted, no, es la cultura diferente. Pero, y entonces, Él quiere que nosotros conozcamos, para poder orar correctamente y de la manera que Dios quiere, es necesario conocer todo el compendio de la Biblia para orar de la manera correcta. Así que lo que estamos haciendo cada semana es tomar una frase e ir a algún lugar de la Biblia que arroje luz sobre lo que significa. Y esta mañana estaremos viendo la frase venga a tu reino. ¿Qué significa ahora? Venga a tu reino. ¿Qué significa decir, dijimos Padre Nuestro, y luego estás en los cielos, aún no llegamos ahí? Santificado sea tu nombre, fue la semana pasada. ¿Qué significa santificar? Es pensar, analizar y después expresarlo y adorar. Pero ahora queremos hablar, venga a tu reino. ¿Qué significa la palabra venga a tu reino? Esta frase, ¿qué significa orar venga a tu reino? Y vamos a ver este pasaje hoy en Lucas. Hay dos lugares también en Mateo capítulo 5, un poco más famoso, las bienaventuranzas y el sermón del monte. Pero Lucas 6 es otro lugar donde habla sobre el reino de Dios y las bendiciones del reino. Dice, bendito seas porque tuyo es el reino. Ahora, estos pasajes nos dicen mucho sobre el reino de Dios. Y quiero mostrarle qué es lo que el reino de Dios, qué es lo que el reino de Dios es, que no es. Es decir, quiero mostrar lo que el reino de Dios es, lo que es el reino de Dios, qué no es el reino de Dios, y cómo es el reino de Dios, y cómo entras en el reino de Dios. Es decir, lo que el reino de Dios es, lo que no es el reino de Dios, y cómo es el reino, o cómo es vivir bajo el reino de Dios, y cómo entras al reino de Dios, y cómo lo aplicamos a nuestra vida de oración diaria. Por eso he estado luchando con mis emociones mucho, porque a mí me gusta echarle mucha canela mientras predico, pero el deseo de mi corazón es que usted y yo aprendamos a orar de la manera correcta y que aprendamos bíblicamente cómo oramos y cómo nos acercamos a Dios. Así que Jesús dice al principio, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Ahora, en América Latina, yo tengo un problema todavía viviendo en el siglo XX, no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Viviendo en el siglo XXI no entiendo todavía por qué hay teocracia o por qué hay todavía reyes en nuestro globo terráqueo. Por ejemplo, España tiene rey, Inglaterra tiene rey. ¿Qué otro país tiene rey? Todavía no voy a ir. Regresamos, por favor. Todos esos países tienen reyes. Ahora, para nosotros los americanos, of course we are in America, estamos en América, somos americanos. Para nosotros los americanos tenemos un poco de confusión porque no tenemos reyes aquí. Sin embargo, un reino es una administración, es una teocracia. ¿Lo dije bien? Teocracia. ¿Me voy a quedar mudo? Ahora, es un modo de vida, de hecho, es toda una cultura instruida por un nuevo rey o por un rey. Ahora, permítame darle una sugerencia. No tenemos reyes, pero tenemos
entrenadores de equipos de fútbol. ¿Qué le parece? Ahora sí, ya no tiene chiste, ya lo pusieron. Pero tenemos entrenadores de fútbol. Ahora, quiero que sepa que cuando un entrenador se hace cargo de un importante equipo de fútbol como la selección mexicana o la de Estados Unidos, o baloncesto o universitario, eso no es una democracia, ¿sabía? Ese entrenador es un rey. Ese entrenador no es un presidente elegido por los jugadores. Ese entrenador es un rey. Ese entrenador está ejerciendo autoridad. Dicho sea de paso, ahí está el sello de mi equipo favorito. Bueno, ahora, esto es lo que sabemos sobre los buenos y los malos entrenadores. Un mal entrenador viene y pone reglas y les dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es cómo lo vas a hacer, esto lo vas a hacer. Un mal entrenador establece una cultura corporativa, actitudes, políticas, visión, valores, prioridades. Con un mal entrenador, escucha lo que sucede. Espero que no sea un mal mentor de la iglesia de Cristo. Estoy feliz. Pero un mal entrenador hace esto. Un mal entrenador hace que los jugadores luchen entre sí porque a uno hace sentir más que el otro. Si no hay unidad y no hay unidad, no están jugando a su potencial. Sin embargo, un gran entrenador, cuando entra en acción, trae nuevas reglas, nuevas prioridades, nuevos beneficios para el equipo. Estas son las cosas que buscamos, nuevas formas de verlo. Todo entra con un gran entrenador, bajo la autoridad de ese gran entrenador. Lo que veremos son goles del equipo, triunfos del equipo. Bajo la autoridad lo que ves es unidad. Y con un buen entrenador, los jugadores juegan en un equipo, en unidad. No buscan ser estrellas cada uno, sino en unidad. Un buen entrenador hace que cada jugador juegue más allá de su potencial. Miren, mi oración es que yo sea un buen pastor, para que usted y yo demos nuestro más allá, nuestro máximo potencial. Ahora, ese es un entrenador, pero mi pregunta de los 66,000, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? La respuesta es la autoridad de Dios. El reino de Dios es la autoridad de Dios. Y ahora escúchame por favor. Dios no solo es un gran entrenador humano. Los entrenadores humanos son buenos. Pero cuando usted y yo nos encontramos bajo la autoridad de Dios, bajo su gobierno, bajo su estilo de vida, bajo su voluntad, cuando buscamos sus prioridades, las prioridades de Dios, las cosas que Él dice que debemos seguir, entramos en un nuevo reino, entramos en su reino y bajo su reino floreceremos porque fuimos creados para servirle. Fuimos creados para servirle. Florecemos y nos convertimos en todo lo que deberíamos ser. Eso es el reino de Dios. En esta vida, el reino de Dios es solo parcial. El reino de Dios no está aquí completamente. Cuando Dios regrese y esté aquí completamente, no se pierda los viernes el estudio de Apocalipsis. Y no hay alternativas, comercial pagado por mí, a su reino, todo aquí será perfecto. Ese es el mejor entrenador que se podría decir. Dios es el mejor entrenador. Ahora, se podría decir no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá nada malo. Mientras tanto, ahora mismo está aquí parcialmente. Puede ingresar puede ingresar este reino de Dios a nuestra vida parcialmente, porque no está en todo el mundo. Pero el reino de Dios ingresa a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nacimos de nuevo, podemos entrar en su reino y podemos florecer. Ahora, ese es el reino de Dios. Entra en nuestra vida y comenzamos a servirlos. Y no hay nada más. Escúchenme esto, por favor. Si servimos a algo más, incluso a nosotros mismos, estamos en el reino de este mundo. El reino de Dios es sujetarnos nosotros completamente a la voluntad de Dios, a los parámetros de Dios, a las ideas de Dios, a lo que Él dice y hacer su voluntad. Si no hacemos eso, entonces estamos viviendo al reino de este mundo. Y básicamente
no encontraremos unidad. Ahora, el mundo en general como lo conocemos no está viviendo bajo el reino de Dios, está viviendo bajo el reino de este mundo. Si usted escucha las organizaciones de la ONU, se están agarrando Bolsonaro con, dígame otro nombre, el presidente de Francia, que es la bandera de todos, y no llegan a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no están viviendo bajo el reino de Dios. No estamos jugando a nuestro potencial máximo, ni siquiera estamos cerca de eso, pero el reino de Dios, en el reino de Dios nos damos cuenta que nuestro potencial es la unidad y todo eso. Eso es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios, es la regla de Dios. Ahora decimos, ¿qué significa entonces vivir a la manera de Dios? Ya sabemos que es el reino de Dios, pero ¿qué significa vivir a la manera de Dios? ¿Qué significa estar a la manera de Dios? ¿Cómo se ve la administración del rey, que es Dios? ¿Cuáles son las leyes de Dios y su voluntad? Bueno, me encanta esto. Jesús ama enseñar con el contraste. Y en este pasaje, que vamos a leer, Él no solo nos da bendición del reino, Él nos da los males del reino de este mundo. Es decir, no solamente habla del reino de Dios, pero también habla del reino de este mundo. Note, hay 4 grupos que son bendecidos porque de ellos es el reino de Dios. Luego hay 4 grupos en los que Jesús pronuncia un ay, que de los versículos 24 al 26. Mire lo que dice. Pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Ahora, lo que realmente está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí es contrarrestar 2 sistemas operativos, 2 reinos y prioridades de cada uno de los reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. Jesús a menudo hace esto, a Él le encanta enseñar con el contraste. Ahora quiero hablar de lo que no es el reino de Dios en el versículo 24 y 26. Miren que dice: hay de ustedes que están bien alimentados, lo que decía, hay de ti que te ríes y hay de ti cuando todos hablan bien de ti. Ahora, esto es muy sorprendente, el decir esto, y llama mi atención. Miren lo que dice: hay de ti, se lo parafraseo, hay de ti cuando todo vaya bien en tu vida. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, eso no es exactamente lo que está diciendo. Se lo explico. Este está un poquito complicado, pero este es el porqué. Permítame darle 4 nombres para estos y cuáles son las implicaciones. Lo que no es el reino de Dios y son prioridades. Son prioridades. Él dice: ay de ti cuando tu prioridad sea el poder. Hay de ti cuando tu prioridad sea el poder. Es lo que está diciendo. Eso es la riqueza. ¿Saben que la riqueza es poder? ¿Saben que la riqueza es poder? La riqueza le da el poder de hacer cosas que no harías, que de otro modo no harías. Cuanto más pobres somos, menos poder tenemos. ¿Cierto o no es cierto? Cuanto más ricos somos, más poder tenemos. Básicamente, la riqueza es cuestión de poder. Dice, pero luego dice: hay de ustedes que tienen comida, o sea, que están saciados, que tienen comodidad material, bien alimentado, todo está bien materialmente, tienes mucho para comer, tienes una buena casa, tienes ropa de marca, te va bien. Hay de ustedes que están saciados, hay de ustedes que se comen un buen steak. A mí me gustan los steak. Pero el siguiente es el éxito. Hay de ti que te ríes. Parece que está diciendo: hay de ti que eres feliz, pero no, eso no significa, que voy a decir por qué. Esto no es lo que está diciendo. No está pronunciando un ay sobre quien se ríe de alegría o de gozo porque está contento. Esta palabra, aquí para reír, es una palabra griega que significa, y lo luché mucho si la pondría o no la pondría, significa regodearse. ¿Cómo? Regodearse. ¿Qué significa regodearse? Ya saben que se van a quedar mirando así. Esta palabra
se ríe. Y esto es importante, de hecho es la clave para entender todo el conjunto de las cosas. ¿Sabe que lo que recordarse dice así? Ja, ja. Tú estás mal, yo estoy bien. ¿Alguna vez le han hecho algo malo? ¿Alguna vez alguien le ha hecho una maldad? ¿Alguna vez alguien le ha hecho algo que dice, vas a ver, ojalá que te atraviese el tren? Recordarse es como cuando a un enemigo suyo le pasa algo malo y usted por dentro dice, ajá, se lo tenía merecido, aunque usted sabe que no es correcto. Usted ya sabemos que no es correcto, pero dentro de nosotros nos produce un justicia divina. Malamente. Eso es lo que está diciendo aquí. ¡Ay! La mayoría lo hemos pasado en un momento. Esto es muy importante cuando dice, estas son las prioridades del reino del mundo. Poder, comodidad material, éxito y reconocimiento o celebridad. Todo el mundo habla bien de ti. Ahora, no dice que estas cosas sean malas en sí. No está tratando de decir si la gente habla bien de ti, si tienes éxito en los negocios, es malo. No está diciendo que eso sea terrible. No. El deleitarte es la clave. O el recordarse es la clave. El sentir placer por cuando a alguien le va mal. Él está hablando de personas que hacen de este mundo su reino. El poder, la comodidad, lo material, el éxito y el reconocimiento son su reino, sus prioridades de orden, su regla de vida, su sistema operativo. En otras palabras, estas son las cosas que buscan todos los demás y todos tienen que servirle a Él. El mundo es lo que busca, ¿no es cierto? Ahora, ¿con quién andas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Dónde vives? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Con quién sales? Todo eso. Todo tiene que ver con ayudarle con esas cosas. Todo tiene que ver con el poder, comodidad, lo material, el éxito y el reconocimiento. Ahora, esto es Estados Unidos. Somos la capital del reino de este mundo. Nos guste o no nos guste. Vivimos en el mejor país de todo el globo terráqueo. Nos guste o no nos guste. Y yo vivo en el mejor estado de toda la nación americana, llamado California. Aleluya. Me emocioné. Ahora, puedo decir esto. Puede alguien descreer en Dios, puede ser religioso o ser una persona moral. Pero si estas cosas principales, estas son las cosas principales en tu vida, vives en el reino de este mundo. Si su deseo es la comodidad, si usted es solo comodidad, es su prioridad, entonces usted vive en el reino de este mundo. Estos son sus principios. Ahora, estas son las cosas que realmente determinan cómo pasa su tiempo, lo que es su prioridad, cómo pasa su tiempo. Este es su sistema operativo. Ahora, aquí está lo que Jesús dice, es acerca de las personas que viven dentro de este reino. Están sirviendo a estas cosas. Estas cosas son sus amos. Y dice, ay de ti cuando no das tiempo para mí. Ay de ti cuando solo te complaces en hacer lo que a ti te da placer. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es malo irse de vacaciones no es malo irse de vacaciones a Hawái. No es malo. Pero cuando haces de eso tus prioridades, ahí es lo malo. Cuando no tienes tiempo para el reino de Dios y nada más tienes tiempo para complacer y satisfacer tu propio ego, se puede decir, ahí estás viviendo no para el reino de Dios, sino estás viviendo para el reino de este mundo. Y puede decir muchas cosas que ama a Dios, que Dios es su prioridad, pero realmente nuestras acciones dicen que no es verdad. Todavía está aquí, ¿verdad? Es mi introducción. Ahora, si pensamos, hay una palabra con frecuencia que no lo usamos mucho, esta palabra de ay, y pensamos de aflicción como maldito. Entonces, ay de ti, pobrecito. Pero realmente dice ay,
La idea de esto es que está diciendo, ay de ti, no está diciendo estás maldito, piénselo. Ay de mí, no está diciendo que alguien está bajo maldición. Lo que está diciendo es, lo siento por mí mismo. Ay de mí, lo siento mucho. ¿No se sintió usted mal por usted mismo? Pobre de mí. Incluso, pobre de mí, a veces digo yo. Pobre de mí. Es más o menos lo que está diciendo aquí. Ahora, este es el reino de este mundo. Ahora, quiero preguntarle, ¿cómo es o qué significa vivir en el reino de Dios? Yo espero que todos en la iglesia de Greenleaf vivan para el reino de Dios. Amén. Y que Dios sea su prioridad. Y la obra de Dios sea su prioridad. Y servir al Señor sea su prioridad. Pero ¿qué significa tener el poder de Dios en su vida? ¿Qué significa estar bajo su autoridad? ¿Cómo se supone que debemos vivir? Esto es nuevamente sorprendente. Mire el versículo 20. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, ¿qué dijo? ¿Dónde está? Dichosos ustedes, se lo leo de esta versión, los pobres, porque el reino de Dios, ¿qué? Les pertenece. Les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan, ¿qué? Hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que lloran, porque luego habrá de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien. ¿Por qué? Por causa del Hijo del Hombre. Estoy leyendo en Lucas capítulo 6, versículos 20. Tienen la bendición del reino. Al principio parece que Dios está diciendo que si realmente quieres tener la bendición del reino, debes buscar estas cosas. Debes buscar la pobreza. Escucha, ahorita le explico, deme tiempo. Debes buscar la pobreza, debes buscar la debilidad, debes buscar ser afligido y debes buscar ser excluido. ¿Quién tiene el reino? ¿Quién tiene el reino? ¿De acuerdo a este? Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, ¿dichosos ustedes qué? Entonces, ¿quién tiene el reino? Los pobres. Los pobres. ¿Quién tiene el reino? Al principio parece que Dios está diciendo que si realmente tiene que hacer todo esto. Pero abajo dice, ¿o qué significa buscar estas cosas? Esto parece como masoquismo, ¿no? Pero además de eso, si miras detenidamente abajo, en el versículo 21, mira lo que dice. Dichosos ustedes que ahora pasan, ¿qué? Hambre. ¿Por qué? Porque estaréis saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, ¿porque qué? Luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten. Aquí está la clave. ¿Por causa de qué? Del Hijo del Hombre. Ahora, eres rico, pero puedes estar vacío. Ahora quizás estás bien alimentado, pero luego estarás vacío. Pero aquí arriba dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre. Ahora, una pequeña pista de que debemos de leer a varios niveles, es que no está diciendo que cualquiera que sea pobre será bendecido. Escúchame por favor, porque yo me recuerdo cuando era niño, mis abuelitos me decían, bueno, es bueno ser pobre, mijo, porque de nosotros es el reino de los cielos. Yo decía, pues no sé, ¿verdad? ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué pobres? Bendito eres cuando la gente te oye, te excluye o te discrimina y te insulta por la causa del Hijo del Hombre. ¿Se has sentido discriminado por ser cristiano? Si no se ha sentido discriminado y excluido por ser cristiano, piense que es. Yo tengo un trabajo, mire, nadie me quiere, soy el malo. Todos hablan a mis espaldas, pero en frente me hablan muy bien. Pero a mis espaldas todos me apuñalan. ¿Por qué? Somos excluidos. ¿A poco? Mire, si usted llega a un lugar y la gente sabe que es cristiano, o no sabe, pero usted llega a un lugar y la gente sigue con su mala conversación horrible y horrenda y detestable, está en el problema. Somos excluidos. El reino es para los pobres, los débiles
afligidos, los excluidos. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa vivir en el reino? Vamos a leerlo, que significa 4 cosas. Primero, no es que es pobre materialmente. Yo oro, escúchame lo que voy a decir, oro para que Dios bendiga su vida materialmente, pero también que Dios le dé entendimiento que es para expandir su reino. Y entre todo eso vienen beneficios, pero realmente cuando Dios bendice a un creyente es para que su reino vaya hacia adelante. Primero, lo que significa es pobre en espíritu. Tienes que ser pobre en espíritu. Tienes que estar espiritualmente hambriento para recibir las bendiciones de la salvación. Debemos estar hambrientos para eso. En Mateo capítulo 5, Jesús da este sermón nuevamente y ahí dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí se dice que tienen hambre, ahí se dice que tienen hambre y sed de justicia. Aquí dice simplemente hambre, ahí dice pobre en espíritu. Lo que eso significa, que son diferentes cosas, pero significa al menos esto: no eres cristiano, escúchame por favor, no eres cristiano por ir a una iglesia o repetir una oración. Confesamos una oración con nuestras bocas después de haber entendido en nuestro corazón que Cristo murió por nosotros. Que Cristo murió por nosotros. ¿No eres cristiano? Escúchame, dice aquí algo medio nuevo, pero no eres cristiano a menos que seas pobre espiritual. Pobre en espíritu. No puedes llegar a ser hijo de Dios, o no podemos llegar a ser hijos de Dios a menos que seamos pobres en espíritu. No eres cristiano si eres clase media en espíritu. ¿Ah? Ok, hay clase media espiritual. ¿Qué es eso? Sí, y ahorita les explico cuáles son los de clase media espiritual. Ok, yo sabía que... ¿de dónde lo sacó? Bueno, le diré lo que significa ser espiritualmente de clase media. Hay muchos en este planeta, en esta llamada cristiandad de hoy moderna, que son cristianos de clase media. Espiritualmente, la gente de clase media dice, hablando sobre la clase media natural: no necesito tu caridad, he trabajado muy duro, pago mis impuestos, así que tengo mis derechos. Eso dicen los de clase media, ¿cierto? Pagamos impuestos y ya sabes que más nos cobran, te cuento, nos cobran hasta por respirar. Así que así se sienten las personas de clase media. Una persona de clase media en espíritu dice, es una persona de clase media en espíritu: he vivido una vida bastante buena, no soy perfecto, pero he vivido una vida bastante ok. Creo que Dios me debe una buena vida, o ciertamente necesita responder mis oraciones. Es decir, yo no soy tan malo. Voy a la iglesia el domingo, en la semana vivo con la gana, ofrendo, o sea, me la llevo bacana, me la llevo cool. Pero yo no necesito arrepentirme. Es una persona de clase media espiritual. Pero los pobres buscan la misericordia de Dios. Están buscando la misericordia sagrada de Dios. Están buscando una compasión de Dios. No eres cristiano hasta que nos damos cuenta de que eres pobre en espíritu, hasta que estás espiritualmente en bancarrota. No se puede llegar a ser cristiano o hijo de Dios a menos que está espiritualmente en bancarrota. ¿Qué es estar en bancarrota? Es no tengo nada. Absolutamente nada. Yo sé que usted no está acostumbrado a que yo le predique así, pero necesitamos aprender bien la palabra de Dios para que cuando vengan los fuertes vientos sobre nuestras vidas, sostenernos siempre en la palabra de Dios. Amén. Como le dije, no somos cristianos hasta que nos damos cuenta que eres pobre en espíritu, hasta que estamos espiritualmente en bancarrota.
que no solo hemos hecho cosas malas, escucha esto, que no solo hemos hecho cosas malas, sino que incluso las cosas buenas que hemos hecho, no las hemos hecho por el motivo correcto y estamos en necesidad de perdón radical. Personas piensan que hacen lo correcto y lo hacen por la razón equivocada, el motivo equivocado. No hasta que sea espiritualmente pobre, no hasta que tenga hambre espiritual, no hasta que seas espiritualmente pobre y espiritualmente necesitado nos convertiremos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. De lo contrario, usted será su propio Salvador, serás de clase media en espíritu. En nuestra familia tenemos personas que creen que son lo suficientemente buenos para no tener que arrepentirse y reconocer a Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, las bendiciones del reino de Dios solo llegan a las personas que son pobres en espíritu, que admiten que son pecadores y que necesitan su gracia radical. Esto es lo primero lo que significa para entrar al reino de Dios y estar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir en el reino de Dios? Significa que te preocupas por llegar a los pobres, a los débiles y afligidos y a los excluidos. Eso significa estar pobre espiritualmente. Las iglesias deberíamos de estar llenas de personas que las atraemos porque no solo queremos pasar el rato con las personas, queremos abrir las puertas y nos ayudan y les servimos a aquellos que necesitan a Cristo, a aquellos que están pobres espirituales. Hoy en la mañana hablaba más temprano sobre la necesidad de nuestra congregación que entienda que hay muchos pobres espirituales alrededor nuestro y que nosotros, que Cristo a través de nosotros es la única esperanza para satisfacer la necesidad espiritual, emocional de estas personas de nuestra comunidad. Pero hay que ser y reconocer que somos pobres espiritual para poder reconocer la pobreza espiritual de aquellos que nos rodean. En tercer lugar, si te comunicas con personas así, te das cuenta de que incluso, no lo puse en sus notas, porque al final voy a cerrar para lo de sus notas, incluso si eres exitoso, incluso si tu vida va bastante bien, algunos de los sufrimientos y la pobreza y la debilidad de las personas a tu alrededor vendrán a ti. Todos en el reino de Dios probablemente lloren. ¿Saben? Los cristianos son los que más deben llorar. Incluso si su vida va muy bien, debemos llorar. ¿Por qué? Mi Biblia dice que debemos llorar con los que ¿qué? Con los que lloran. Sufrir con los que sufren. La iglesia de Jesucristo debe de tener el corazón de Dios para poder entender la necesidad de aquellos que tienen la necesidad espiritual que un día usted y yo tuvimos. El reino de Dios no se basa en poder, ni en reconocimiento, ni siquiera en subir una escalera. Se basa en el amor, el servicio, la entrega y en el darse a sí mismo. Eso significa que todo el reino de Dios, que todos en el reino de Dios son pobres y todos en el reino de Dios lloran. Por último, los cristianos tienen la verdadera riqueza porque tienen la verdadera esperanza, no son destruidos por el sufrimiento. Los cristianos no son destruidos por el sufrimiento. Y quiero hablar de esto. Cuando hablo de pobre espiritual y saber la necesidad de los demás, este sábado tenemos nuestro festival internacional. Hermanos, quiero hablar con usted de mi corazón a su corazón y me salgo de mis notas un momento. Hacemos festival internacional no porque el pastor no tiene nada que hacer. ¿Saben? Trabajo casi 60 horas a la semana en mi trabajo secular. No lo voy a llamar trabajo secular, aprendí que es un trabajo dado por Dios para ser sostenido por Dios. Si usted tiene un trabajo y no es pastor, ese trabajo ha sido por Dios. No es secular, dejé de llamarle secular, es la bendición que Dios me dio para sostener a mi familia y aportar a la obra de Dios. Trabajo casi, esta semana, trabajé casi 70 horas en mi trabajo regular. Es decir, pasamos ocupados. Tenemos nuestro festival internacional. Invertimos tiempo, invertimos esfuerzo, pensando y confiando que Dios tocará su corazón para invitar a alguien. Y que usted, si no invita a nadie, por lo menos esperamos que se haga presente. Para que cuando vengan personas de nuestra comunidad, poder compartir con ellos el amor de Jesucristo. Créame,
venía en camino. Hemos tenido tantas luchas que usted no se imagina. ¿Sí se da cuenta que hemos removido todos los banners? Ya no tenemos banners. ¿Por qué usted cree? Porque la ciudad se ha vuelto contra nosotros. Así que o los quitábamos o multa. Ahora tenemos que rehacer otros banners. Ahora tenemos que acabamos de ir a sacar el permiso para poner un bannercito en la esquina. Nada más. Tenemos que pagar por un banner que sea, que diga International Fest, una cierta cantidad por cierto tiempo, y después pasan y si no nos multan. Entonces, hermano, pero estamos en el reino de Dios. Vivimos para su reino. Hacemos International Fest porque queremos alcanzar a los perdidos, a los que están necesitados del amor de Jesucristo. Por eso este sábado, a las 10 de la mañana, saldremos a repartir tarjetas. Mire, el pastor trabaja 70 horas en ustedes. ¿Qué culpa tengo? Bueno, no tiene culpa. Pero tengo que compartir esto con usted. No se lo voy a ir a decir a la iglesia de la esquina. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Green? Amén. Ya después que se lo dije, ya lo piensa, ¿no? ¿Cuántos creen que esta es su iglesia? Amén. ¿Aman su iglesia? Amén. Yo espero que amen su iglesia. Pero antes que amar su iglesia, amen a Jesucristo. Y aquellos que necesitan, son. Por eso este sábado a las 10 de la mañana salimos a repartir. Si no puede venir, está bien, pero le animo, le insto. Decía mi pastor, yo no se lo voy a decir. Mi pastor antiguo decía, le ordeno, yo no. Solamente Dios puede hacer eso con usted. Que esté aquí a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que la comunidad vea que somos una iglesia viva. La semana pasada tuvimos bautismos. Una bendición. ¿Sabe qué es lo más, a veces lo que me provoca un poquito? Es fiesta para nuestra congregación. Y deseo que toda nuestra congregación disfrute esa fiesta. Siempre es así. Entonces, vean aquí. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Voy a ser breve. Entramos por la fe en Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo. Jesús fue excluido para que nosotros fuéramos incluidos. ¿Se recuerda cuando le dije? Jesucristo estaba invirtiendo los lugares con nosotros. Aunque Él era rico, se hizo pobre para que a través de su pobreza pudiéramos nosotros volvernos ricos. Y esta es la razón por la que vivimos en el reino como lo hacemos. Cuando nos volvemos espiritualmente pobres, nos volvemos espiritualmente ricos. Es la única manera. Cuando reconocemos que tenemos pobreza espiritual, entonces Dios dice, te puedo hacer rico espiritualmente. Tendrás satisfacción emocional, tendrás satisfacción en tu interior. ¿Por qué? Porque la satisfacción solamente viene de una relación personal con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entramos? Que Jesús, en Él, usted y yo obtenemos lo que Él obtiene lo que merecemos, es decir, Jesús obtiene lo que merecemos, así que obtenemos lo que Él merece. Es decir, ¿cómo entramos al reino de Dios? Reconociendo que Jesús es el único camino, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hasta que no admitamos nuestra bancarrota espiritual, tenemos las riquezas de la fe. No podemos tener las riquezas de la felicidad e infinito perdón absoluto para nuestras almas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida de oración? Ahora sí puede ir a sus notas. ¿Cómo se relaciona con la oración? ¿Qué haces cuando oras? 4 cosas rápido. En primer lugar, venga a tu reino. ¿O qué significa? Venga a tu reino significa, Señor, quiero que más personas en el mundo conozcan la bendición de tu reino. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Alguna vez ha dicho, Señor, quiero que mi vecino no vaya al infierno? Quiero que mi vecino sea alcanzado por tu amor y tu gracia. Te escucho muy serio hoy. Venga a tu reino significa queremos difundir tu palabra, difundir el evangelio. Venga a tu reino cada vez más para que más personas te conozcan y conozcan estas bendiciones espirituales. La segunda cosa, cuando oramos, venga a tu reino, también podemos orar.
que se haga justicia. El reino de Dios se basa en amor y la entrega y el servicio. El viernes el hermano Luis compartía un mensaje que taladró mi corazón. Servicio, cuando yo le sirvo a usted, yo le sirvo a Dios. Yo no puedo decir que sirvo a Dios si no le sirvo a usted. Si usted no le sirve a alguien y usted dice que sirve a Dios y solo se sirve a sí mismo, usted no está sirviendo a Dios. La única manera como servimos a Dios es sirviendo a los demás. No hay otra manera. Puede decir, pero son bien mal portados. Usted lo hace para Dios. Pero me pagaron con traición. Usted lo hace para Dios. Pero mire que son hipócritas. Pero lo hiciste para Dios. Le voy a decir algo. Cuando usted se entrega totalmente al servicio de Dios, usted se entrega totalmente al servicio de los demás. Y le voy a decir algo más. Seguramente a esa persona que usted sirva le va a fallar y quizás te pueda traicionar. Pero ese no es asunto ni suyo ni mío, porque usted le está sirviendo al Dios Todopoderoso, que le recompensará grandemente, quien es fiel por los siglos de los siglos. Venga tu reino, o no puede decir venga tu reino sin decir, Señor, deja que tu reino se profundice en mí. Deja que tu reino se profundice en mí. Jesús dice, no solo me llames Señor, Señor, si no eres apasionado. No solo me llames Señor, Señor, si no haces la voluntad de mi Padre. No solo me llames Señor, 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 Señor. ¿Cuántas veces le llamas Señor en el día al Señor? ¿Cuál es el mandamiento número 1 del Señor Jesucristo después de haberse ido? ¿Cuál es el mandamiento para la iglesia? No. El mandamiento para la iglesia al final, cuando Cristo se va en el capítulo 28 de Mateo. Ir y hacer discípulos a los que les caigan bien, a los de su propia raza. No, ir y hacer discípulos. No esa es una palabra, el hermano Ron me va a ayudar. Es una palabra griega. No la puedes entender. Es una orden. No es si quiere, no es si puede, si tiene tiempo, es ir. Es una palabra imperativa, algo que tiene que hacer, es una orden. Vayan y hagan discípulos. Yo le pregunto hoy, iglesia de Greenleaf, porque la mayoría son de casa, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio y trajo a una persona a los pies de Cristo? Pero no solamente se fue a predicar por allá a Venice, California, y allá lo dejó tirado. Es una irresponsabilidad total. Usted fue, le predicó el evangelio y luego le buscó un lugar donde congregarse. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a alguien a su congregación, a su iglesia? No me digan. Vamos aquí. Venga tu reino, es decir, deja que tu reino se profundice en mí. Por último, orar, venga tu reino, es esperar, mirar hacia el futuro, es mirar el día en que el reino de Dios realmente venga y haga todo bien, cuando todos resucitemos y tengamos nuestros cuerpos glorificados. Mire, si usted no cree en la resurrección, si usted no se ha imaginado la resurrección, yo le pido al Señor que le dé algo de la resurrección. Mire, ayer tuve un incidente en mi trabajo. Volé por los aires. Yo dije, ya tengo 46. Me resbalé. Yo pensé que no iba a poder caminar ahora. Me siento chavalo. Llegué a casa así. Aquí me dolía aquí. Mi preocupación más grande fue esta. Mientras caía. Esta fue mi preocupación. En segundos le pasan su vida por un segundo. No sé si usted le ha pasado. Tiene un accidente o algo en su vida. Levante, ahí. Llegué, me resbalé y me fui así, mire. Pero yo no quería caer. Como todo buen cristiano, yo no quería caer. Puse mi pie y entonces cayó mi cuerpo así. Pero aquí, como todo mal futbolista, esto me tronó mi mazo. Y luego voy cayendo y yo caí como el hombre araña, like Spider-Man. Caí así, porque mientras yo estaba cayendo, eran casi las 5 de la tarde en mi trabajo. Mientras yo estoy cayendo, yo digo, tengo que salvar mi muñeca.
porque mi muñeca la utilizo para escribir. Si mi muñeca se daña, no voy a poder escribir el sermón. Entonces, caí así. Así. Dije, un dedo puedo escribir todavía con 3. Pero si se daña mi muñeca, si cae mi peso, porque ya me pasó una vez, se metió esto por acá y no puedo mover. Y cuando pensando en esto, significa que estos cuerpos se están deteriorando. Mire, me siento bien. Fíjense, me compuse. Ando bien, carreras, de juego carreras. Gracias a Dios. Y mi esposa me dijo, le dije, es que ya estoy viejo. No, wow, porque me dijo, ponte, ¿cómo se llama esa cosa? ¿De qué? Icy Hub. Y yo dije, no, yo no estoy viejo. No me dejé que me pusiera. Me dice, no se trata, si estás viejo, estás lastimado. Pero nuestra esperanza, predicamos el Evangelio porque tenemos la seguridad que nuestro cuerpo será resucitado y glorificado. Aleluya. Y aunque este cuerpo se duela algún día, ¿qué Spider-Man, ni qué Superman, ni qué nada? Cuerpos glorificados. Cuando oramos venga tu reino, es que creemos que algún día regresará para glorificar nuestros cuerpos. Ahora, todo es posible solamente si confiamos en Jesucristo. Si somos capaces de ser pobres espirituales y decir, Señor, mi riqueza espiritual no me alcanza para agradarte, pero tu sacrificio en la cruz me provee la riqueza que necesito para agradarte.